Con 51 casos de acoso judicial a periodistas documentados en el primer semestre de este año, 2025 se ha convertido en un año histórico, un año de quiebre. La organización Artículo 19 había documentado, por ejemplo, 40 casos de asedio en 2021. 4 años más tarde, en solo 7 meses de 2025, no solo se alcanzó esa cifra, sino que 5 meses antes de que acabara el año, se dieron 11 casos más. No se trata de casos aislados. Esta situación está ocurriendo actualmente en 18 estados, más de la mitad del país. Y no se trata solo de casos que atañen a los pequeños virreyes y a los aspirantes autócratas que gobiernan estados como Campeche, Puebla y Tamaulipas. Desde 2018, este asedio empieza en el micrófono más alto, más poderoso, más importante del país, desde la tribuna más alta de la República. Los periodistas de México no solo se encuentran bajo el acoso de la violencia y el crimen organizado que incendian incontables regiones, incontables municipios, incontables estados de la República y que han llenado México de zonas silenciadas por el miedo en regiones donde el periodismo prácticamente se extinguió, en lugares de la frontera, las costas, la sierra, donde no sabemos bien a bien qué está pasando. Los periodistas de México se encuentran también y sobre todo bajo el asedio de funcionarios públicos, con un 45% de los casos registrados, así como de políticos y candidatos de quienes procede un 30% más de los casos que Artículo 19 ha documentado. Artículo 19 lleva el registro de la cantidad de insultos que se lanzaron desde el púlpito presidencial durante el sexenio de López Obrador en contra de medios y periodistas en un tiempo en el que el discurso oficial hablaba de la existencia de una libertad de expresión absoluta mientras emprendía, al mismo tiempo, la demolición sistemática del prestigio y de la credibilidad de los medios y de los periodistas no alineados. El cambio de gobierno solo agravó las cosas. A la desautorización durante el sexenio de López Obrador le siguió una operación vertiginosa de silenciamiento por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha consistido en eliminar de las mesas de debate en radio y televisión y de espacios de la prensa escrita a las voces incómodas para reemplazarlas por porristas que se hacen pasar por analistas políticos. La lista de nombres que han sido eliminados de esos espacios ya es apabullante. Esta semana se presentó y ha comenzado a circular un libro que documenta la manera en que la censura cambió de rostro en México. Se trata de Cállense, una antología de textos periodísticos recopilados por el periodista de izquierda Humberto Busacchio, en el que conviven plumas tan distantes entre sí periodísticamente, políticamente e ideológicamente, como las de Gerardo Esquivel y Denise Dresser, como las de Julio Hernández López y Sergio Sarmiento, como las de Alejandro Encinas y Jesús Silva Herzog Márquez, como pueden serlo la del propio Musacchio y la de Juan Ignacio Zavala, entre otros 40 autores. Cuando un gremio que no suele distinguirse mucho por sus coincidencias, cuando un gremio que abarca un abanico extenso de posturas y de miradas sobre la realidad política de México, llega a coincidir de manera tan clara y tan frontal en un asunto determinado, es porque este asunto reviste sin lugar a dudas una gravedad extrema. En el libro compilado por Musacchio, Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, Carlos Bravo Regidor, Gabriela Barkentin, Héctor Aguilar Camín, Roberta Garza, René Delgado, David Aponte, Raimundo Rivapalacio, Francisco Garfias y José Luis Martínez, abordan un cambio fundamental en el ejercicio de la censura. Un cambio que se volvió escándalo en este 2025 que está a punto de terminar. La persecución desde el derecho. La censura disfrazada de legalidad, la embestida contra la prensa a través de denuncias por violencia política en razón de género, por daño moral y por supuestas calumnias. Una embestida, por lo demás, que en 2025 no solo se ha dirigido a periodistas con extremos escandalosos como en Campeche, donde un tribunal le prohibió al periodista Jorge Luis González mencionar a la gobernadora Laida Sansores, sino que le puso incluso un censor oficial que califique la pertinencia de sus publicaciones y sus declaraciones, sino también una embestida en contra de ciudadanos comunes y corrientes que fueron sometidos a procesos judiciales y administrativos por expresar una opinión crítica en redes sociales. El libro compilado por Musacchio deja registro de un año que marcó el banderazo de salida a una nueva forma de acoso, de asedio, de persecución, a una nueva forma de censura en el país más democrático del mundo, donde 50 periodistas han sido asesinados en los últimos 7 años y en donde el régimen aprovechó el año 2025 para enviar un mensaje. Cállense.